tenemos aquí al doctor John Jairo del Río, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Representante, gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Gracias, doctor John Jairo. Estamos aquí en un comentario a propósito de esos tiras y encoges que se ven en el Congreso de la República, en la Cámara, en el Senado, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales y distritales. Pues que es normal esos tiras y encoges. Pero, por ejemplo, yo quiero decir que no podemos ser tan hipócritas en este país de estar pensando que la política no tiene que ver con burocracia, por ejemplo. Eso es normal. O sea, no podemos estar rasgando las vestiduras como se le estaban. Usted se dio cuenta ayer que estuvo allá en la sesión, las representantes Catherine Jubinao, Catherine Miranda y María del Mar Pizarro, que estaban ahí sacando de trapitos decimos nosotros, trapitos sucios burocráticos. Me parece a mí que hay como en el país un poco de hipocresía en ese sentido, doctor. Johan, ¿usted qué piensa? Lastimosamente, estamos en el país de la doble moral. Aquí decimos una cosa y hacemos otra. En Estados Unidos, por ejemplo, yo veo que gana un presidente demócrata y no lo veo con los republicanos, y viceversa. El republicano gana y no gobierna con los demócratas. Quien llega gobierna con las personas que tiene a su alrededor, que son de su partido, que son de equipo de trabajo. Obviamente que lleguen y que tengan el perfil necesario para poder desarrollarse en ese cargo. Exactamente. Lo importante, lo ideal es que sean idóneos. Eso es bien importante. Oiga, doctor Jairo, ¿por qué tanta escaramuza, permítame, con el presidente de la Cámara de Representantes? Veo que uno lo enfrenta, la enfrenta al otro, y usted ayer también estuvo diciéndole, respete, deme la palabra y no me amedrante. ¿Qué fue lo que pasó, doctor John Jairo? Yo quiero que está pasando. Lo que pasa es que el presidente posa de garantista y en todos los medios y en todas partes habla sobre garantías y que las garantías que le da a las diferentes bancadas, las garantías que le da sobre todo a la oposición, pero la verdad es que él en ciertos momentos de los debates y en ciertos debates se le olvida posar de garantista y empieza a mostrar su línea muy clara, su línea política. A él lo eligieron, no lo elegí yo porque no voté por él, a él lo eligieron las mayorías en la Cámara de Representantes para ser el presidente de la Cámara de todos y moderar y organizar los debates. Eso no quiere decir que a uno les dé la palabra a otro no. Entonces, no me estaba dando la palabra y era mi cuarta intervención en la discusión de la reforma laboral. Y pues yo lo increpé y le dije que cuántas veces podíamos hablar los congresistas, que si está bien que él era el presidente y él era el llamado a moderar el debate, pusiera las reglas de juego claras y dijera, vean, los congresistas no pueden hablar sino una sola vez o dos veces, pero a mí no me puede decir que no puedo hablar y yo estoy levantando la mano y tengo inquietudes, y tengo preguntas, y tengo observaciones, y tengo propuestas que hacer referente a una reforma tan importante, de tal envergadura, nada más y nada menos que se juega la vida, las micro y pequeñas empresas de este país, porque esa reforma le carga sustancialmente costos adicionales a la micro y pequeña empresa en Colombia. A todas las empresas le encargan los costos, pero la micro y la pequeña son los que de mayor impacto van a tener. Y mire, Roger, una cosa muy delicada. La micro y pequeña empresa en Colombia suman el 95.8% del tejido empresarial. Y si le sumamos la mediana empresa, entre estos tres, suman el 79% del empleo en Colombia. Este es un país de micro, pequeños empresarios. Y esta es una reforma hecha casi que para castigar a las grandes empresas de las que habla Petro siempre, de los ricos, pero no se da cuenta, que, primero que no debe ser así, pero no se da cuenta que está castigando con esa reforma al micro y pequeño empresario. Yo no sé qué va a pasar después de aprobada esta reforma, lamentablemente por los congresistas arrodillados y enmermelados,
no sé qué va a pasar con el emprendedor en Colombia. Le va a traer unos costos significativos que va a ser imposible llevarlos. Oiga, pero entonces usted emplea una expresión ahí, no se da cuenta. ¿Será que no se da cuenta? Porque es contradictorio. Ya que usted plantea que que es un hecho. Es más, ¿sabe quién? Rodolfo Correa, quien es el presidente de ACOPI, habla de una cifra mayor, habla del 99.7%, o sea, casi toda el tejido empresarial está fundamentado en esas pequeñas, medianas y pequeñas familiares, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿será que no se da cuenta? ¿Será que no hay claridad? Porque se supone que es a ese tipo de empresas las que debe apoyar el gobierno que tiene esa mentalidad y esa intención. Entonces, ¿será que es que no se da cuenta? Reemplazo su expresión. Yo creo que el gobierno sí se da cuenta de lo que está haciendo y realmente esa es la cifra exacta. Lo que pasa es que cuando yo me refiero al 98.8%, me refiero a la micro y la pequeña empresa, y si le suma la mediana empresa, el tejido empresarial ya está por encima del 99%. Y entre Ajá, los tres suman el 79%. Nada más ya, entre la micro y la pequeña son el 95.6% del tejido empresarial en Colombia. ya, Entonces, ya. yo sí creo que el gobierno se da cuenta. Él sabe lo que está haciendo. Lamentablemente, y ayer se lo dije de frente a la ministra, que hablen claro. Si lo que quieren es acabar con la micro, pequeña y mediana empresa y por ende acabar con el 78, 79% del empleo del país, que hablen claro si lo que quieren es poner a la gente a vivir de subsidios del Estado. Eso hay que aclararlo antes de que se apruebe esta reforma. Ojalá, porque a mí me parece que esta es una cartilla al estilo venezolano. Acabamos las fuentes de trabajo y ponemos a la gente a vivir de la caja de CLAP para que tengan a la gente adoctrinada y subyugada a todas las decisiones que tome el gobierno. Y eso lo estoy diciendo a menos de 2 años de elecciones. ¿Qué va a pasar entonces el año entrante cuando las fuentes de empleo se hayan acabado? Sí, señor, pues muy grave lo que usted plantea y es otra forma de mirar. Qué pena, a ver, ya meterle la política a esto y la política de oposición, pero cuando se habla de que el presidente quiere perpetuarse, de que el presidente quiere eh, implantar aquí un sistema parecido al de Venezuela, uno lo mira desde el punto de vista de el presidente quiere reformar la constitución, etcétera, pero no está mirando estos hechos que usted está planteando acá, hechos materiales al exprimir, al extinguir entonces esta forma de empresariado tan importante, pues se convertiría al país en un país de esos sumisos, de esos que viven de la asistencia y que entonces se vuelve genuflexo a ese país, como supuestamente ocurre, o como supuestamente no, como ocurre en Venezuela. No había pensado en ese detalle, se lo confieso públicamente, doctor Johairo del Río, pero aún así me niego a creerlo, pues. Entonces, hay posibilidad de que se voltee en la Cámara de Representantes la intencionalidad, que no vaya a ocurrir esta forma tan terrible, entonces, de extinguir la mediana empresa colombiana. Pues hubo una discusión muy amplia en la cual participé y era donde el presidente no me estaba queriendo dar el uso de la palabra, le participé de manera muy activa y era en la defensa del contrato a término fijo. ¿Por qué en defensa del contrato a término fijo? Porque las grandes empresas posiblemente tengan una estabilidad en el tiempo en temas de producción. No van a tener unos picos y unos bajos continuamente. Ellos tienen unos clientes organizados, estructurados, con unos pedidos y lo que hacen es sostener esa producción en el tiempo. No sucede lo mismo con la micro y la pequeña empresa que trabaja más por épocas y sobre todo en sectores muy estacionales. Y les ponía como ejemplo la construcción o sobre todo las confecciones. En las confecciones, en los talleres de confecciones, aquí en Colombia no hay grandes empresas de confección, las que hay son medianas y en su gran mayoría son pequeños talleres de confección, pues en el primer semestre del año
hay muy poco trabajo. Segundo semestre del año, hay mucho volumen de producción que sacar. Por lo tanto, una empresa de 100 empleados, mediana empresa de 100 empleados en el primer semestre del año, para el segundo semestre del año seguramente su nómina tendrá que aumentar a 50 empleados más para poder cumplir con los compromisos de producción. Entonces, lo que sucede con esto es que si se da el contrato a término indefinido como regla general, que lamentablemente ya lo aprobaron, lo que habría que sostener es la nómina durante todo el tiempo. Quiere decir que si el confeccionista en el primer semestre tiene 100 empleados, no va a contratar los 50 empleados adicionales en el segundo semestre, porque al siguiente primer semestre no los va a poder sostener. Se van a perder esos 50 puestos de trabajo. El contrato a término fijo es inherente a la micro y pequeña empresa. Usted no observa a un microempresario, un pequeño empresario, excepcionalmente un mediano empresario, y eso que en algunos cargos usted no observa el contrato a término indefinido como regla general en ese sector empresarial. Usted lo que observa es el contrato a término definido. Pero es muy lamentable que la ponente, María Fernanda Carrascal, del pacto histórico confunda un contrato de prestación de servicios con un contrato a término definido, puesto que en su intervención en defensa de la reforma laboral decía que es que el contrato a término definido lo hacen los empresarios para enmascarar un contrato que debe ser a término indefinido, porque en el contrato a término definido no le pagan prestaciones sociales. Nada más alejado de la realidad. Es que en un contrato a término definido, llámelo a 6 meses, a 8 meses, a 11, a 11.5 meses, se pagan las prestaciones sociales proporcionales. La liquidación es proporcional al tiempo de servicio. Se paga obligatoriamente salud, pensiones, se afilia a la caja de compensación familiar, todo a costa también del empresario. Y ella confunde, la ponente, quien está dando la cara por parte del gobierno, confunde un contrato de prestación de servicio con un contrato a término definido y por lo tanto golpean de esa manera a la micro y a la pequeña empresa en Colombia que trabajan con contratos a términos definidos. Representante, buen día, cordial saludo. Sobre eso le quería hablar. Es que, si mal no entiendo, ayer leyendo el balance de lo que se había discutido en relación con la reforma laboral, también se aprobó el contrato de obra o labor. Pero si comparamos, por ejemplo, el contrato a término fijo con el de obra o labor, de alguna manera tiene más garantías el de término fijo porque por lo menos te respeta un tiempo. El de obra o labor no te lo respeta. Ambos pagan prestaciones sociales, ambos, incluso el de contrato a término fijo, si el que lo ejerce lo quiere cancelar, tiene que pagarlo hasta el término que se fijó. ¿O cuál es la diferencia que se planteó ahí? ¿O cuál es lo que se aprobó en términos de contratos por obra o labor? Usted tiene toda la razón y se aprobó el contrato obra-labor. Lo que yo he venido sosteniendo es que se debe mantener todas las formas de contratación, inclusive adicionar una más, contratos por horas, para que haya una flexibilidad laboral, de manera tal que hayan más empresas, hayan más emprendedores, hayan más empresarios, hayan más fuentes de empleos, de manera que la gente pueda optar por un cargo o por otro, pueda optar por una forma de contratación o por otra. En definitiva, yo creo que aquí lo que necesitamos es que la gente se gane su sustento, que gane con su trabajo el dinero necesario para su sostenimiento y que hayan las diferentes formas de contratación del personal, la orden de prestación de servicios, el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato por hora labor, que haya subcontratación. Pero esta reforma es retrógrada, esta reforma quiere dar una inflexibilidad tan grande al tema contractual
con el personal que va a asfixiar a las micro y pequeñas empresas. Hoy, por ejemplo, vamos a debatir un artículo que habla sobre la tecnificación. Esto podría explicar realmente cuál es el tamaño de despropósito de esta reforma. Ese artículo lo que hace es desincentivar, desmotivar al empresariado para tecnificarse. Imagínense ustedes, aquí en este país estamos a puertas de aprobar una ley que trae el motivación, desincentivo a la tecnificación de las empresas colombianas. ¿En qué cabeza cabe eso? Ahora, si nos quieren llevar es al falso dilema y sobre todo a la antigua discusión arcaica de que si las máquinas y la tecnología desplazan la mano de obra o no, pues nada más basta con ir a mirar cuál es la tasa de desempleo en los países desarrollados. ¿Será que el país desarrollado tiene una tasa de desempleo más alta que la de los países subdesarrollados? No, cuando hay tecnificación, hay cualificación de la mano de obra, hay un mejor salario para ese obrero cualificado, pero adicional, eso trae competitividad de las empresas y por lo tanto podemos comerciar mucho más y podemos salir al exterior con empresas competitivas. Ahora, lo que se quiere acá es que no haya tecnificación. Y mire, les vuelvo a poner otro ejemplo con el sector de la confección, que saben que fui alcalde de Don Matías y conozco bastante este sector. Además, he sido confeccionista en muchas ocasiones. Hoy el problema más grande, de los más grandes que hay, si no es el más grande en el sector de la confección, textiles y moda, es que no hay quien trabaje. No hay quien trabaje. Los muchachos hoy en día no quieren estar en una fábrica de confecciones. Entonces, ¿qué se hace para poder suplir esa necesidad de mano de obra? Una máquina que reemplace 2 o 3 personas, una máquina que pueda volver la empresa más competitiva. Pero esta reforma laboral lo que pretende es volvernos cada vez más arcaicos. Este es el tamaño de la reforma que tienen en el Congreso. Bueno, último comentario con la presencia del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, que está aquí con nosotros, para que los salude. Veamos la carta que ustedes, los congresistas antioqueños, enviaron al Ministerio de Educación, pidiéndole al Ministerio que apoye a la Universidad de Antioquia, que tiene grandes problemas de financiación. Vamos a ver, yo quería ver la firma también suya. En fin, ahí están pues varios miembros de, aquí está usted, John Jairo del Río anda ahí. Entonces, doctor John Jairo Arboleda, aprovecho para que le dé un saludito al representante que los está apoyando a ustedes en la Universidad de Antioquia, a nosotros, porque es nuestra alma mater. Doctor John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, bienvenido. Gracias. Un saludo muy especial. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. No, agradecerle al doctor Berrío. Yo conozco al doctor Berrío desde mucho tiempo atrás y siempre ha sido una persona muy cercana a esta universidad y de verdad la satisfacción y el agradecimiento por esta propuesta. 25 de nuestros congresistas de la bancada paisa firmaron, 25 de 30. Estuvimos ayer con el señor ministro reunidos en el Ministerio de Educación, hubo presencia, se conectó el señor secretario de Educación del Distrito de Medellín, estuvo el señor secretario de forma presencial, el secretario de Educación del departamento. Varias voces se escucharon muy importantes de los congresistas que asistieron y sí, es muy satisfactorio, usted bien lo dice, Roger, pues tener estos apoyos de personas tan importantes que tienen esa enorme responsabilidad de la representación política en el Congreso de esta parte del territorio nacional y estaremos muy atentos para tratar de concretar esos apoyos que nos permitan pues tener unas mejores situaciones financieras para el futuro. Doctor John Jairo. Doctor John Jairo, un saludo muy cordial para usted, señor rector. Usted sabe que cuenta siempre con el respaldo personalmente. Se nos cayó en este momento importante. Cayó la comunicación. Bueno,
Pero en todo caso, queríamos ver, pues, Rico, que se plantee así abiertamente ese apoyo. Ahí está. Bien, pueda continuar usted, que se le cayó la señal. Sí, señor rector, usted sabe que soy egresado de la Universidad de Antioquia, soy del bloque 13, Administración de Empresas, llevo el alma mater en mi corazón y jugado siempre con mi universidad. Ojalá la universidad pueda salir de esas dificultades económicas, ojalá, señor rector, logre organizar ese tema tan delicado que hay de ventas ambulantes, que la universidad tenga esos espacios más para el conocimiento, el aprendizaje, y yo sé que con su liderazgo lo va a lograr. Señor rector, ahí estaré siempre atento para respaldarlo y apoyarlo. Señor representante, no, a usted, a toda la bancada antioqueña y en especial a nuestros egresados. Ya hubo presencia de varios de nuestros egresados que hacen parte del Congreso de la República, y sí, también establecimos, por supuesto, compromisos desde lo institucional para mejorar muchos de los asuntos que venimos trabajando de tiempo atrás, que a veces eso no trasciende, digamos, las aulas universitarias o los entornos universitarios, pero sí, esa es una tarea sin descanso en la cual tenemos que aportar y hacer esfuerzos permanentes. Igual tenemos comprometidos procesos que nos van a ayudar sin duda a disminuir los gastos y que los recursos pues sigamos haciendo uso como hasta ahora de una buena forma que nos permita hacer esos ajustes en términos presupuestales y que esos recursos nos rindan lo suficiente para seguir siendo el alma mater de Antioquia. Bueno, le agradezco muchísimo a John Jairo Berrío, representante de la Cámara, por haber estado con nosotros. Qué bueno, pues, que también tenga la posibilidad de plantearle aquí de frente abiertamente. Cuenta con el apoyo de nosotros, los representantes, ustedes y los congresistas en general. Gracias, doctor John Jairo Berrío, muy amable por estar con nosotros en Clic. Gracias. Roger, con mucho gusto, que estén muy bien, señor rector. Placer, que estén bien todos los oyentes. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.